El profeta Zacarías es uno de los más de 30 hombres llamados Zacarías en la Biblia. Su nombre significa Yahvé se ha acordado, lo que también podría usarse para resumir la obra profética que lleva su nombre. Sabemos poco de Zacarías, aparte del hecho de que fue sacerdote y profeta, y vivió al mismo tiempo que Zorobabel y el profeta Ageo. El libro de Zacarías comparte varias similitudes con el libro de Ageo. De hecho, Zacarías 8 fácilmente podría haber salido de la boca del profeta anterior. Esto no es sorprendente, dado que Ageo y Zacarías se superpusieron por un mes, y Zacarías continuó justo donde lo dejó Ageo para empezar. Si Ageo es uno de los profetas menores más fáciles de entender, Zacarías es uno de los más difíciles. Zacarías vivió entre el 520 y 470 a.C. durante la restauración de Judá, cuando los exiliados habían regresado de Babilonia y estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén. Al leer el libro de Zacarías, dos palabras surgen de la visión y el propósito. Este profeta, cuyo nombre significa el Señor recuerda, le dice a Israel que Dios sí recuerda su pacto con ellos y cumplirá su parte si el pueblo solo hace su parte. Zacarías, al igual que su contemporáneo Ageo, pide al pueblo que complete la obra de reconstrucción del templo. Fue testigo de su pereza como lo hizo Ageo, pero en lugar de una reprimenda airada, los animó imaginando cómo afectaría su futuro. El templo llevaba aproximadamente una docena de años a medio terminar, y Dios encargó a Zacarías que promoviera su terminación. Mediante el uso de una metáfora, la construcción del templo representó sus vidas. Un día el Mesías habitaría en este templo y eventualmente en ellos, por lo que se debe dar máxima prioridad tanto al templo como a sus vidas. Mientras trabajaban en ambos, construyeron su futuro. La palabra visión es esencial en este texto. Entre los capítulos 1 y 6, Zacarías tiene 8 visiones, pero a pesar de sus diversas visiones, solo tenía una prioridad. Todas estas visiones alientan al pueblo a arrepentirse y regresar a Dios. Como cualquier gran líder, Zacarías entiende la necesidad de proyectar una visión convincente para que el pueblo actúe. Estas imágenes sorprenden a las personas y las inspiran a terminar lo que comenzaron. El profeta Zacarías entregó un mensaje de inspiración y aliento a un pueblo aplastado y desmoralizado por años de cautiverio, persecución y ocupación para que su pueblo continúe reconstruyendo el templo de Dios. Se había detenido anteriormente debido a la hostilidad del enemigo. El ministerio de Zacarías comienza en el segundo año de Darío, rey del imperio persa. Por supuesto, todos los judíos estaban familiarizados con Darío porque el imperio persa gobernaba sobre Judá. Cuando afirma, le llegó la palabra del Señor. Zacarías recuerda a sus lectores que el rey está en el cielo. Cuando hayas llegado al final de tu cuerda, la palabra del Señor es más importante que cualquier otra cosa. La palabra de Dios trae la presencia de Dios, y la presencia de Dios trae el poder de Dios, y el poder de Dios trae el rescate de Dios. Zacarías comienza recordando a su audiencia cómo se metieron en este lío. El Señor estaba furioso con sus antepasados. Después de años de desobediencia e idolatría, el Señor expulsó a su pueblo del país y los exilió. La catastrófica situación del pueblo estaba directamente ligada a los actos de su padre. No tenían influencia sobre las decisiones de sus antepasados, pero podrían responder al Señor. Como resultado, Dios les dice a través de su profeta: regresen a mí y yo volveré a ustedes. Dios todavía nos pide que nos arrepintamos y tengamos fe hoy. Y si le respondemos, podemos esperar que sea poderoso a nuestro favor. Dios había ordenado a sus antepasados que se arrepintieran de sus caminos y obras pecaminosas. A pesar de la asombrosa paciencia de Dios y las repetidas amenazas de juicio a través de sus profetas, Israel y Judá se negaron a prestar atención. También pagaron una cuantiosa multa. Entonces Dios pregunta al pueblo: ¿dónde están ahora vuestros antepasados? Esa es obvia, ya no estaban vivos. ¿No abrumaron a vuestros antepasados mis palabras y ordenanzas? Si bien sus antepasados creían que podían desdeñar a Dios y salirse con la suya, se había demostrado que estaban equivocados. Las personas son hierba, comenta Isaías. La hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que no te metas con la palabra de Dios. Solo habrá un ganador, y no serás tú. El pueblo a quien Zacarías estaba predicando descubrió algo que sus amigos antepasados no habían descubierto.
Como resultado, confesaron sus faltas personales y aceptaron las circunstancias que Dios les había entregado. El arrepentimiento del reino es el primer paso para llevar a cabo la agenda del reino de Dios. La siguiente vez que la palabra del Señor llegó al profeta Zacarías, 3 meses después, fue para entregarle una serie de 8 visiones. En la primera visión, miró hacia afuera en la noche y vio a un hombre montado en un caballo castaño. Detrás de él había otros caballos. Un ángel le dijo a Zacarías que le explicaría lo que había visto. En respuesta a su pregunta, al profeta se le concedió acceso a las actividades angelicales. Como resultado, el mundo espiritual oculto que impacta el mundo físico visible se abre brevemente ante nuestros ojos. Sirve como recordatorio de que incluso cuando creemos que no pasa nada, Dios siempre está obrando. Estos son los jinetes enviados por el Señor para vigilar la tierra. Después de completar su patrulla, informaron al ángel del Señor que todo estaba bien. Por supuesto, el Dios que todo lo sabe no necesita ángeles que le alerten sobre el estado del globo. Sin embargo, los creó para servirle a Él y a la humanidad. Y deben rendirle cuentas. Si los ángeles deben responder por su obra ante el Señor, ¿cuánto más tendrán que rendir cuentas los seguidores de Jesucristo por su servicio al Rey y a su reino? Un día, el ángel preguntó al Señor hasta cuándo negaría misericordia a Jerusalén, la ciudad con la que había estado furioso durante 70 años. Las consoladoras palabras del Señor sugieren que su ira era completa. Después de todo, el Señor había prometido a través del profeta Jeremías que cuando se cumplan 70 años para Babilonia, confirmaré mi promesa acerca de ustedes, de restaurarles este lugar. El tiempo del exilio había llegado a su fin. El hecho de que el Señor tuviera muchos celos de Jerusalén indica su intenso amor por su pueblo. Aunque estaba un poco enojado con ellos, las naciones a las que había usado para castigar arrogantemente habían empeorado la destrucción. Entonces Dios prometió construir su casa. Con esta promesa, Zacarías alentaría a los de Jerusalén a perseverar en su trabajo en el templo, porque Dios estaría con ellos. Son noticias fantásticas, pero hay más aquí de lo que un vistazo superficial revela. El Señor dice, he vuelto a Jerusalén. Sin embargo, el original hebreo también puede interpretarse como un verbo futuro. Volveré a Jerusalén. El inminente regreso del Señor a Jerusalén alude a la llegada del Mesías para gobernar en su trono en el reino milenial. Zacarías debe declarar que las ciudades de Judá volverán a ser prósperas y que serán destinatarias de la benevolencia de Dios. En la segunda visión, Zacarías vio 4 cuernos y 4 artesanos. Los cuernos son las naciones que esparcieron a Judá, Israel y Jerusalén. Los artesanos son las naciones que vendrían a cortar los cuernos que atacaron la tierra. Dios había hecho una promesa con respecto a las naciones del mundo y su relación con su pueblo. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a cualquiera que os trate con desprecio. Génesis, capítulo 12, versículo 3. Estas naciones experimentan el poder de la maldición de Dios. En la tercera visión de Zacarías, vio a un hombre con un cordel de medir, cuyo trabajo era medir Jerusalén para determinar su ancho y largo. Dichas dimensiones se determinarían midiendo las murallas de la ciudad. En años anteriores, Jerusalén tenía muros formidables para defenderse contra los enemigos. Pero el hecho de que los judíos hubieran sido exiliados era una prueba de que los muros podían ser traspasados, y así lo habían sido. Sin embargo, debido a la gran cantidad de personas y ganado, Jerusalén será habitada sin muros en el futuro. En el inminente reino del Mesías, la ciudad será invadida por gente. No habrá necesidad de muros en ese día, porque Jerusalén estará protegida por algo irrompible y eterno. Dios mismo será un muro de fuego a su alrededor, y el esplendor dentro de ella. La idea de un muro de fuego que proteja al pueblo de Dios recuerda la columna de fuego que Dios usó para proteger a Moisés y a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. El ejército egipcio era una enorme superpotencia mundana, pero no era nada en comparación con el Dios creador. De manera similar, el Señor garantiza la seguridad de su ciudad durante todo el milenio. A pesar de que Jerusalén será invadida por gente, no tendrán miedo porque Dios mismo servirá como muro protector. Luego, el Señor exhorta a los judíos que quedan en Babilonia a regresar a Jerusalén. Aléjate de la tierra del norte. Tú que vives con la hija de Babilonia debes huir. ¿Por qué? Aquellos que saquearan a Judá serían objeto de la ira de Dios. Levanto mi mano contra ellos, y serán botín para sus propios siervos.
Dios da la bienvenida a su pueblo a casa y promete venganza sobre sus enemigos. Hija Sión, alégrate y alégrate, porque vengo a habitar entre ti. Jerusalén será exaltada cuando el Mesías visite la ciudad. Durante su reinado milenario, los gentiles adorarán al Mesías junto con los judíos creyentes. Y en ese momento, en ese día, muchas naciones se unirán al Señor y serán su pueblo. Entonces Israel será transformado en la tierra santa que debía ser. Cuando el Mesías regrese a la tierra para liderar su reino, toda la humanidad se someterá a su autoridad. Aquellos que vieron su país en ruinas escucharon la promesa de un gran reino venidero, que traería esperanza, aliento y consuelo. La cuarta visión fue sobre Josué, quien se convirtió en sumo sacerdote en Jerusalén después de regresar del exilio. Zacarías vio a Josué de pie ante el ángel del Señor con Satanás acusándolo a su lado derecho. Satanás es la palabra hebrea que significa adversario. También se utiliza como nombre propio para referirse a aquel conocido en las Escrituras como el maligno, el diablo, la serpiente antigua y el gran dragón. Mateo capítulo 6, versículo 13, Nueva Versión Internacional. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Satanás era originalmente un ángel justo que cayó en desgracia después de rebelarse contra el Señor. Ha establecido un reino competidor en oposición a Dios como el demonio supremo. Se le conoce como el Dios de esta época, el amo de las fuerzas del aire, y el que engaña al mundo entero. Tentó a Adán y Eva para que rechazaran la palabra de Dios, y continúa haciéndolo hoy. Quiere obstruir la obra del reino de Dios en el mundo. Una de las principales formas en que Satanás se opone al reino de Dios es actuando como acusador de nuestros hermanos y hermanas, acusándolos día y noche delante de Dios. Vemos la actividad acusadora de Satanás en la vida de Job, y la vemos nuevamente en Zacarías. Sin embargo, cuando Satanás se paró junto a Josué para acusarlo, el Señor salió en defensa de Josué y reprendió a Satanás. La ropa sucia de Josué indicaba sus transgresiones ante Dios, pero el ángel del Señor quitó la iniquidad del sumo sacerdote y lo vistió con ropas de fiesta y un turbante limpio, quitando así su pecado. Una vez completado el acto purificador de Dios, le ordenó a Josué que siguiera sus caminos, obedeciera sus mandamientos y administrara su casa, el templo. Aunque Satanás es mentiroso y padre de mentiras, sus acusaciones a veces son correctas cuando saca a relucir nuestra maldad. Ingrese a la obra redentora de Jesucristo en la cruz para perdonar a los creyentes y liberarlos de las ataduras del pecado. A pesar de los constantes ataques de Satanás, los cristianos lo han conquistado por la sangre del Cordero. Y gracias al poder purificador de la sangre de Cristo, podemos completar las responsabilidades del reino que Dios nos ha asignado. Él te convoca al arrepentimiento, a caminar en sus caminos y a guardar sus mandatos para poder brindarte acceso al poder de su reino y regresarte a tu reino, lugar y propósito. Esta es la reacción adecuada a la gracia de Dios. La limpieza del sumo sacerdote Josué y sus compañeros sacerdotes fue un mensaje de Dios de que su siervo el renuevo estaba en camino. Un lector entusiasta del Antiguo Testamento reconocerá esto como una referencia mesiánica. Dios le prometió a David que una línea de reyes descendería de él, lo que eventualmente conduciría a un rey con un trono y dominio inmortales. Sin embargo, debido a que la mayoría de los monarcas davídicos pecaron contra el Señor, enfrentaron la ira de Dios cuando Judá fue exiliado por Babilonia. Sin embargo, Dios prometió que un retoño crecerá del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago de sus raíces dará fruto. Aunque la dinastía davídica había experimentado los actos del juicio de Dios, el tronco y sus raíces todavía estaban allí, y de una rama crecería la rama del Señor, el Mesías. El hecho de que los sacerdotes hubieran regresado del exilio y estuvieran nuevamente sirviendo al Señor, según Zacarías, era una prueba física de que el retoño, el rey mesiánico, vendría. Cuando establezca su reino en la tierra, eliminará el pecado de Israel y le ofrecerá paz y prosperidad. La quinta visión representaba un candelero de oro con un plato encima. Contaba con 7 lámparas, con 7 caños cada una. Este candelero claramente podía contener una gran cantidad de aceite, ya que tenía un total de 49 mechas encendidas. Ese es un candelero increíblemente brillante. Había 2 olivos a cada lado, pero el profeta no podía entender lo que querían decir. El ángel interpretó la visión de Zacarías entregándole una palabra del Señor. Porque Zorobabel,
gobernante de Judá y descendiente de David, encargado de la reconstrucción del templo, no con fuerza ni con fuerza, sino con mi espíritu. Los judíos en Jerusalén habían sufrido gran oposición y desánimo. Por lo tanto, si Zorobabel construyera el templo, sería mediante el poder sobrenatural del Espíritu Santo en lugar del poder humano. Como resultado, el abundante aceite que suministraba el deslumbrante candelero simbolizaba la fuerza desbordante del Espíritu de Dios. Con la asistencia divina de su Espíritu, el Señor prometió que sus manos terminarían el templo, así como las de Zorobabel habían puesto los cimientos. El ángel aseguró a Zacarías que los 7 ojos del Señor que recorren toda la tierra se alegrarán cuando vean la piedra ceremonial en las manos de Zorobabel. El Señor no había traído providencialmente a los judíos del exilio simplemente para verlos fracasar. Se aseguraría de que el trabajo se llevara a cabo. Con ese conocimiento, Zacarías pudo animar con confianza a Zorobabel y a los judíos a continuar con la tarea que Dios les había encomendado. Al intentar participar en el reino de Dios, trabajar en el mundo, tenga presente las palabras de Dios a Zacarías, no por fuerza o poder, sino por mi espíritu. El esfuerzo humano solo puede llevarte hasta cierto punto. La única manera de recibir el poder para hacer la obra de Dios es a través del Espíritu Santo. Cuando Zacarías preguntó acerca de los 2 olivos que se veían en la visión, el ángel explicó que eran los 2 ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son exactamente? En el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes eran ungidos. Entonces, en los días de Zacarías, los ungidos serían Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador davídico. Debido a que Jerusalén estaba gobernada por Persia y no podía tener su propio rey, el candelabro empoderado por el Espíritu Santo simbolizaría entonces a Israel. Sin embargo, el ángel también parece estar señalando a Zacarías hacia un tiempo a un futuro, en el que estos 2 ungidos estarán junto al Señor de toda la tierra en el reino mesiánico. Israel reconstruirá el templo milenario. Entonces, cumplirán su papel de luz para las naciones, ya que el Mesías, que es a la vez rey y sacerdote, gobierna todo en nombre del Señor de la tierra. La 6ª visión de Zacarías fue la de un rollo volador de 30 pies de largo y 15 pies de ancho. El rollo es la maldición que se extiende sobre toda la tierra. Representa el juicio de la palabra de Dios que cubre simbólicamente a Israel. Entrará en casa del ladrón y en casa del que jura en falso. Se quedará dentro de su casa y la destruirá. En otras palabras, el juicio del Señor lo abarca todo y no permite que nadie escape. Él se ocupará de una vez por todas de la transgresión pecaminosa de su ley, cuando el Mesías venga y establezca su reino. Entonces Zacarías tuvo una 7ª visión, una canasta medidora con tapa de plomo que simboliza el pecado de Israel. La maldad era una mujer que vivía en el interior. Otras 2 mujeres con alas transportaban la canasta a Sinar para construir un santuario donde colocarla sobre su pedestal. Cuando el castigo de Dios caiga sobre los crímenes de Israel, la maldad de la nación será trasladada al lugar de destrucción, Sinar, es decir, Babilonia. En el reino venidero gobernado por el Mesías, no habrá lugar para la maldad. Zacarías, capítulo 6, versos 1 al 8. Miré nuevamente hacia arriba, y allí delante de mí estaban 4 carros que salían de entre 2 montes, montes de bronce. El primer carro tenía caballos rojos, el segundo negros, el tercero blanco y el cuarto oscuro, moteado, todos ellos poderosos. Le pregunté al ángel que me hablaba, ¿qué son estos, Señor mío? El ángel me respondió, estos son los 4 caballos del cielo que salen de estar en presencia del Señor del mundo entero. El de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el oeste, y el de los caballos incursionados hacia el sur. Cuando los poderosos caballos salieron, se esforzaban por recorrer la tierra, y él dijo, id por toda la tierra. Así recorrieron toda la tierra. Entonces me llamó, mira, los que van hacia la tierra del norte, han dado descanso a mi espíritu en la tierra del norte. La 8ª visión de Zacarías involucró 4 carros que salían de entre 2 montañas hechas de bronce. Las montañas transmiten la idea de fuerza y poder. Así, estas montañas de bronce pueden representar el cielo porque los carros eran los 4 espíritus del cielo que salían después de presentarse al Señor de toda la tierra. Algunos se dirigieron al norte, mientras que otros se dirigieron al sur para patrullar como Dios les había ordenado. Estos espíritus patrullan el planeta en nombre del Señor,
atentos a cualquier cosa que contradiga el objetivo del rey. Saber que el Dios del cielo siempre está velando por su creación ha sido una fuente de consuelo para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Después de haberle mostrado a Zacarías algunos adelantos del reino venidero, el Señor le mostró un adelanto de un adelanto. Esta palabra del Señor fue como un sabor aglaseado. Justo antes de colocarlo sobre el pastel, Dios le ordenó tomar una ofrenda de los exiliados. Con esta plata y oro, debían hacer una corona para colocarla sobre Josué, el sumo sacerdote. Entonces Josué sería llamado con el nombre de Renuevo, porque él se expandiría desde su lugar y construiría el templo del Señor. No solo eso, sino que también se sentaría en su trono y gobernaría. La confección de la corona simboliza la unificación del oficio de sacerdote y rey. Esto fue presagiado por Josué, pero se realizaría en el Mesías que reconstruiría el templo y gobernaría su reino durante milenios. En su trono será sacerdote. La presencia de la corona en el templo del Señor sirvió como recordatorio de la llegada del Mesías y de su responsabilidad de obedecer totalmente al Señor. Los gentiles se unirán y ayudarán en la construcción del templo cuando el Mesías regrese a su reino. Aparentemente, hasta que se construyó el templo, el profeta Zacarías ministró al pueblo judío y los ayudó a reconstruir el templo y desafiar su estado espiritual. Después de que se completó el templo de Zorobabel, Zacarías continuó provocando problemas hasta que algunos de su audiencia se cansaron de asesinarlo en el templo exacto que él le había suplicado al pueblo que terminara. Otro término crucial en Zacarías es propósito. El profeta se siente obligado a recordarle al pueblo la causa mayor a la que ha sido enviado. Una vez más, les recuerda el panorama más amplio, como lo hacen todos los grandes líderes. No solo están construyendo una estructura, sino que están creando un legado. En respuesta a preguntas sobre el ayuno, Zacarías proporciona 4 mensajes. En primer lugar, reprocha al pueblo que se dedique a ritos sin sentido. Luego, les recuerda su mala conducta anterior. En tercer lugar, habla de la redención de Israel. Finalmente, enfatiza la restauración del gozo dentro del gobierno de Dios. Dios juega 2 papeles en este texto. Primero, hace que Zacarías hable por sí mismo sobre la necesidad de una reforma. El profeta exhorta al pueblo al arrepentimiento y la obediencia. Los desafía y los insta a cumplir el compromiso que hicieron y esperaban que Dios cumpliera. En segundo lugar, Dios usa a Zacarías para profetizar al futuro Mesías como el rey de la rama justa, el sacerdote, el rey humilde, la piedra angular, el buen pastor y el traspasado. Al final del libro, Dios promete devolver a su pueblo y residir en medio de Sión. Una visión debe incluir un principio para la cabeza y una imagen para el corazón. El estímulo es vital. Se casan más abejas con miel que con vinagre. Zacarías es el libro del Antiguo Testamento que se cita con mayor frecuencia y profundidad en el Nuevo Testamento. En proporción a su extensión, es particularmente rico en matices mesiánicos, lo que indica su importancia para la comunidad cristiana primitiva. Su ubicación cerca del final del canon de los profetas y de la era del Antiguo Testamento le da al libro una mirada hacia el futuro, una que ya anticipa la obra salvadora de Dios en Cristo. La ubicación exacta en la tierra a la que Jesús regresará. Una de las preguntas más importantes del cristianismo es sobre el momento del regreso de Jesús. El estado actual del mundo, como se ve en las noticias de la noche, refuerza la necesidad de que regrese el Salvador resucitado. Otra cuestión crucial es la relativa al lugar del regreso de Jesús. Según la Biblia, el lugar exacto de la segunda venida de Jesús será el Monte de los Olivos, y en ese momento aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, viniendo en su gloria y luego todas las tribus de la tierra, y especialmente Israel. Llorarán, lamentando su rebelión y rechazo del Mesías, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria en resplandor y esplendor. Mateo capítulo 24, versos 28 a 30. ¿Qué hará Jesús cuando regrese? Las Escrituras brindan pistas sobre el regreso de Jesús y su primera tarea a su llegada, dirigiéndose a los reunidos para derrotar a Israel. Zacarías capítulo 14, verso 2 nos dice: «Reuniré a todas las naciones en Jerusalén para pelear contra ella. La ciudad será capturada, las casas saqueadas». Apocalipsis capítulo 16, versos 14 y 16, nos dice que la batalla en el gran día de Dios Todopoderoso será en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
La ubicación exacta de Armagedón es incierta, ya que no existe una montaña específica llamada Megido. Sin embargo, el término se interpreta en el sentido de colina, y lo más probable es que se refiera a la zona montañosa que rodea la llanura de Megido, que está aproximadamente a 60 millas al norte de Jerusalén. En Zacarías capítulo 14, se menciona que cuando Jesús regrese a la tierra, derrotará a una confederación de naciones que buscan dañar a Israel, su amada nación. La razón por la que Dios reúne a estas naciones es para poder luchar contra todas ellas a la vez en una estrategia eficaz. Zacarías capítulo 14, versículos 1 y 2. He aquí, viene el día para el Señor, cuando el despojo que os han quitado, Jerusalén será dividida en medio de vosotros, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y la ciudad será tomada y las casas saqueadas, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías parece tener a la vista el fin de los tiempos, cuando Jerusalén será rodeada y atacada por algún tipo de fuerza internacional. Cuando los romanos atacaron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, llegaron con un ejército multinacional y provocaron una destrucción terrible sobre la ciudad y su gente. Sin embargo, no hubo ninguna liberación que Zacarías describirá en los siguientes versículos. Por eso es difícil decir que esto se cumplió en el ataque romano a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Leemos: la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Este ataque contra Jerusalén será severo, pero la ciudad misma no será destruida. El resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías, capítulo 14, versos 3 al 5. Entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos será partido por la mitad de oriente a occidente por un valle muy grande. Y la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Huirás por el valle de mis montañas, porque el valle de las montañas llegará hasta Asel. Y huirás como huiste del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, y todos los santos creyentes ángeles con él, cuando parezca que Jerusalén y el pueblo de Israel han perdido toda esperanza. El Señor peleará por su pueblo. Se sabe que Dios demuestra su poder liberando a su pueblo y castigando a sus enemigos. Leemos: sus pies estarán sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se dividirá en dos de este a oeste. Este pasaje se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, regresando en forma física a la tierra y de pie en el monte de los olivos. Cuando esto suceda, una gran grieta dividirá el monte de los olivos en dos, y los habitantes oprimidos de Jerusalén escaparán por el valle formado por la grieta. El monte de los olivos, también conocido como Monte de los Olivos, es una cadena montañosa ubicada en Jerusalén Este. Se encuentra al este de la ciudad vieja de Jerusalén, y debe su nombre a los olivares que solían cubrir sus laderas. La parte sur de la montaña era la necrópolis de Silwan, que se creía que había sido utilizada para el entierro de la élite del antiguo reino de Judá. Las laderas occidentales de la montaña que dan a Jerusalén han servido como cementerio judío durante más de 3.000 años y albergan alrededor de 150.000 tumbas, lo que lo hace importante en la tradición de los cementerios judíos. El Monte de los Olivos tiene un gran significado en la vida de Jesús, como se describe en los Evangelios. Es el lugar donde ocurrieron varios hechos cruciales y donde Jesús ascendió al cielo, según los Hechos de los Apóstoles. Este monte ha sido un lugar importante de culto cristiano desde la antigüedad debido a su asociación con Jesús y María. El Monte de los Olivos es una cadena montañosa que se extiende a lo largo de 3.5 kilómetros justo al este de la ciudad vieja, a través del Valle de Kidrón, también conocido como el Valle de Josafat. Tiene 3 picos, con el Monte Escolpus al norte, con 826 metros, el Monte de los Olivos en el centro, y el Monte de la Corrupción al sur, con 747 metros. En Tur se encuentra el punto más alto del Monte de los Olivos, con 818 metros sobre el nivel del mar. Se cree que un olivo en el Monte de los Olivos tiene entre 800 y 2000 años. La cresta sirve como divisoria de aguas, y su lado oriental marca el comienzo del desierto de Judea. Dicen las Sagradas Escrituras: así vendrá el Señor mi Dios y todos los santos contigo.
Según Apocalipsis capítulo 19 versículo 14, Jesús regresará en gloria con todos los santos en los ejércitos del cielo, y tocará sus pies en el monte de los olivos. Apocalipsis capítulo 19 versículo 21. Describe el resultado de la batalla donde los enemigos de Dios son asesinados con una espada que sale de la boca del jinete en el caballo. En pocas palabras, Jesús obtiene la victoria hablando, y es decisiva. ¿Dónde estará exactamente Jesús después de su monumental victoria sobre las naciones atacantes? Jesús se parará en un lugar específico. Estar en esa misma montaña tendrá un gran significado para sus seguidores. Hechos capítulo 1, versos 1 al 10. El primer relato que hice, Teófilo, fue un informe continuo de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que ascendió al cielo. Después de haberlo hecho, por el Espíritu Santo dio instrucción a los apóstoles mensajeros especiales que había elegido para estos hombres. También se mostró vivo después de su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz con una serie de muchas pruebas infalibles y demostraciones incuestionables, apareciéndose a ellos durante un período de 40 días y hablándoles de las cosas concernientes al reino de Dios, estando juntos y comiendo con ellos. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran lo que el Padre había prometido, de lo cual dijo: Vosotros me habéis oído hablar por Juan, bautizados en agua, pero dentro de poco seréis bautizados y fortalecidos y unidos con el Espíritu Santo, desde ahora. Entonces, cuando se reunieron, le preguntaban repetidamente: Señor, ¿estás restableciendo en este momento el reino y restituyéndolo a Israel? Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o epopeyas que el Padre ha fijado por su propia autoridad, pero recibiréis poder y habilidad cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y seréis mis testigos para anunciar de mí a la gente, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y después de decir estas cosas, fue arrebatado mientras ellos miraban, y una nube lo ocultó de su vista mientras miraban fijamente al cielo. Mientras iba, de repente 2 hombres vestidos de blanco se pararon junto a ellos. El mundo necesita el regreso de Cristo. Pero según la Biblia, habrá mensajes contradictorios sobre cuándo y dónde regresará. Jesús dio su famosa profecía del Monte de los Olivos sobre su regreso mientras estaba en el Monte de los Olivos. La pregunta es: ¿a dónde volverá? ¿Cuál será la señal de tu venida? Los discípulos de Jesús sentían mucha curiosidad por el futuro. Como mucha gente hoy en día, Jesús detalló una serie de eventos que sucederían antes de su engaño religioso. Se predicarán guerras y rumores de guerra, hambrunas, pestilencias, terremotos, persecución de los seguidores de Cristo, anarquía, las buenas nuevas del reino de Dios. Jerusalén será rodeada de ejércitos y se establecerá la abominación desoladora. Una gran tribulación amenazará la existencia de la humanidad. Señales en los cielos, Mateo capítulo 24. Versos 21 y 22. Porque en aquel tiempo habrá una gran tribulación, presión, angustia, opresión, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni volverá a haber. Y si esos días de tribulación no hubieran sido acortados, ninguna vida humana se salvaría. Pero por causa de los elegidos, los escogidos de Dios, esos días serán acortados. Jesús dijo que después de la tribulación habrá señales en los cielos, y Él regresará a la tierra con gran sonido de trompeta. Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido del último toque de trompeta. Porque sonará una trompeta y los muertos que creyeron en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos completamente transformados, maravillosamente transformados. De la misma manera que dejó la tierra en las nubes, volverá a la tierra a través de las nubes. A muchos cristianos del siglo XXI se les ha enseñado que Jesucristo vendrá en secreto para llevar a los santos al cielo antes de la tribulación. Sin embargo, las Escrituras no apoyan esta teoría. Según la Biblia, Jesús regresará visiblemente a la superficie de la tierra y no tendrá un regreso secreto cercano. Informes falsos sobre la ubicación de Jesús. Jesús explicó que antes de su regreso habría informes falsos de que ya había regresado y estaba en algún lugar secreto. Nos advirtió: si alguno os dice, mirad, oye al Cristo, o ahí está,
No lo creáis. Falsos cristos y falsos profetas se levantarán y realizarán grandes señales y prodigios para desviar, si es posible, incluso a los elegidos. Por tanto, si os dicen, mirad que está en el desierto, no salgáis. Si te dicen, mira, está en los aposentos interiores, no lo creas. Cuando Jesús regrese, será un evento poderoso y glorioso, que todos en la tierra presenciarán. Su regreso no será un secreto, sino que será notado por todas las tribus de la tierra. Sin embargo, es sorprendente que la gente no esté feliz de ver regresar a su Salvador. En cambio, se lamentarán. ¿A dónde va Jesús? Desde el Monte de los Olivos. Jesús establecerá su justo gobierno en todo el mundo, y hará de Jerusalén su capital, trayendo paz y prosperidad a todas las naciones. Como Miqueas, ahora sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido sobre la cima de los montes y será exaltado sobre los collados, y los pueblos fluirán hacia él. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus senderos. Porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor. Desde Jerusalén, Miqueas capítulo 4, versos 1 al 2. Oren para que Jesús regrese, que será la mejor noticia de todos los tiempos. Ese mismo día se habían maravillado ante las impresionantes piedras y la intrincada labor del templo. Sin embargo, Jesús los había sorprendido con una profecía y les dijo, ¿veis todas estas cosas? Os aseguro y os digo muy solemnemente que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sin embargo, muchas naciones serán engañadas y se reunirán para luchar contra el Hijo de Dios. Discerniendo los signos de los tiempos, Jesucristo señaló la importancia de discernir los signos de los tiempos. ¿Por qué dijo esto y cuáles son las señales de advertencia del fin de los tiempos? Indicadores bíblicos para discernir las señales de los tiempos. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo por no reconocer los acontecimientos significativos que sucedían a su alrededor. Como se predijo en la Biblia, los fariseos y saduceos estaban poniendo a prueba a Jesús, pidiéndole que realizara un milagro o les mostrara una señal del cielo, como prueba de su autoridad. En respuesta, Jesús señaló que podían predecir con precisión el tiempo, pero no entendían las profecías ni las escrituras. Pero Él les respondió, cuando llegue la tarde, decís que hará buen tiempo, porque el cielo está rojo, y por la mañana hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojo y tiene un aspecto amenazador. Sabéis interpretar el aspecto del cielo, pero no podéis interpretar los signos de los tiempos. Mateo 16, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Podemos discernir los signos bíblicos de nuestros tiempos? El libro del Génesis afirma que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que cada pensamiento de su corazón era continuamente solo malo. El mundo entonces se llenó de violencia a medida que los humanos se corrompían a sí mismos y a la creación de Dios. El pueblo de la época de Noé desobedeció las leyes benéficas de Dios, lo que les hizo experimentar dolor y sufrimiento automáticos. Esto hizo que Dios se sintiera afligido en su corazón y decidió empezar de nuevo a través de Noé y su familia. A pesar de las señales obvias de una inundación inminente, el pueblo ignoró las advertencias de Noé y vivió como si nada estuviera mal. Señales de tiempos peligrosos. El apóstol Pablo también enumeró señales de actitudes de los últimos tiempos que debemos tener en cuenta. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, advirtió al pueblo en los últimos días peligrosos. Los amadores de sí mismos, los amadores del dinero, reforzarán a los blasfemos orgullosos, los desobedientes a los padres, los ingratos, los impíos, los que no tienen amor, los que no perdonan, los calumniadores sin dominio propio, los brutales despreciadores de buenos, traidores, testarudos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad pero niegan su eficacia. Jesús viene pronto. Jesús tranquilizó a sus seguidores afirmando 4 veces en el libro de Apocalipsis, vengo pronto. Apocalipsis capítulo 3, verso 11, capítulo 22, versos 7 al 12 y 20. Incluso en tiempos de dificultad y sufrimiento, los creyentes pueden encontrar consuelo y fortaleza al saber que Jesús regresará pronto. Sin embargo, dado que Dios es eterno, su concepto del tiempo es diferente al nuestro. Por lo tanto, podemos preguntarnos si lo que Él llama rápidamente será lo mismo que lo que consideramos pronto.
Es importante considerar las señales que Dios nos ha dado. Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Es imposible predecir con certeza cuándo regresará Jesús según las palabras de Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36, lo que implica que incluso el individuo más conocedor desconoce la fecha y hora exactas. En lugar de centrarnos en el momento preciso, Jesús quiere que seamos fervientes en nuestro anhelo por ese día. Oremos por su llegada y estemos preparados para Él. Una vez que hayamos hecho todas estas cosas, debemos esperar pacientemente a que suceda. ¿Qué deberíamos estar haciendo ahora? Es importante mantener la urgencia y la motivación, incluso si no sabemos exactamente cuándo regresará Jesús. Jesús nos advirtió que no siguiéramos el ejemplo de la gente de los días de Noé, porque como en los días anteriores al diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio. Y hasta el día que Noé entró en el arca y no supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 38 y 39. Preparándonos para la segunda venida, ¿cómo podemos usar sabiamente nuestro tiempo antes de la venida de Jesucristo? Según la Biblia, hay ciertas cosas que debemos hacer. Por ejemplo, no debemos permitir que la anarquía de la sociedad debilite nuestro amor por Dios, su ley y los demás. Versículo 12. También debemos soportar pruebas y persecución hasta el fin, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Versículo 13. Además, debemos ayudar en la predicación de las buenas nuevas del reino de Dios en los últimos tiempos. Versículo 14. Por último, debemos evitar volvernos perezosos y dejarnos influenciar por el mundo. Versículos 38 a 39. ¿Por qué ha tardado tanto el regreso de Jesús? ¿Por qué ha tardado tanto el regreso de Cristo? ¿Por qué generaciones de cristianos han esperado pacientemente y aún no han recibido la promesa? Pedro dice que es por el amor de Dios. El Señor no tarda como si fuera incapaz de actuar, ni retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es extraordinariamente paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios está trabajando en su vasto y eterno plan. Él brindará a cada ser humano la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Para aquellos de nosotros que esperamos ansiosamente la segunda venida de Cristo, es nuestro deber compartir las buenas nuevas del reino de Dios con otros en estos últimos tiempos. Además, es el deseo de Dios que quien quiera que lo escuche responda positivamente. Sin embargo, esto no es lo único sorprendente que ocurrirá en Israel. ¿Cuál es el papel de Israel en el fin de los tiempos? 1. El anticristo hará un pacto de paz de 7 años con Israel. Es común que la gente vea cualquier conflicto en o alrededor de Israel como una señal del fin de los tiempos que se acerca. Sin embargo, esta actitud puede hacer que nos volvamos insensibles al conflicto en curso y no reconozcamos eventos verdaderamente significativos cuando ocurren. Es importante comprender que el conflicto en Israel no necesariamente señala el fin de los tiempos. A lo largo de su existencia, el conflicto en Israel ha sido una realidad constante. Los egipcios, los amalecitas, los madianitas, los moabitas, los amonitas, los amorreos, los filisteos, los asirios, los babilonios, los persas y los romanos han perseguido a la nación de Israel y han causado sufrimiento a su pueblo. El anticristo hará un pacto de paz por 7 años con Israel. El propio ángel Gabriel advierte de este anticristo a Daniel. Este hombre evitará más sacrificios y ofrendas a Jehová, volviéndose hostil contra Israel y apoyándose en las abominaciones. 2. Habrá un retorno masivo de judíos a la tierra de Israel. Ezequiel, capítulo 34, versos 11 al 13. Porque dice el Señor Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las cuidaré. Como el pastor cuida su rebaño el día que está entre sus ovejas dispersas, así cuidaré mis ovejas, y las rescataré de todos los lugares donde fueron dispersadas, en un día nublado y sombrío. Los sacaré de los pueblos, y los reuniré de las tierras, y los traeré a su propia tierra, y los alimentaré en los montes de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitados de la tierra. Él será su pastor, y los reunirá en la tierra que los domina. Durante el milenio vemos el ministerio de Dios a sus ovejas, resaltando la voluntad del Señor Dios a favor de sus ovejas, enfatizando la relación entre el pastor y las ovejas. Versículo 11.
Los escudriñaré y los buscaré. Versículo 12. Los libraré. Versículo 13. Los sacaré. Los juntaré. Los traeré. En el verso 14. Los alimentaré. 3. El templo será reconstruido en Jerusalén. La Biblia nos enseña que nadie os engañe ni os engañe en ninguna manera, porque ese día no llegará a menos que venga primero la apostasía. Esa es la gran rebelión, el abandono de la fe por parte de los cristianos profesos, y se revela el hombre de pecado, el hijo de la destrucción, el anticristo, el que está destinado a ser destruido, que se opone y se exalta con tanto orgullo e insolencia, por encima de todo llamado Dios u objeto de adoración, de modo que realmente entra y toma asiento en el templo de Dios, proclamando públicamente que Él mismo es Dios. Ahora, el apóstol explica por qué no pudieron estar en aquel día. Según el apóstol, es necesario que ocurran ciertos acontecimientos antes de que llegue ese día. Estos eventos comenzarán después del rapto. Inicialmente habrá una apostasía o apostasía. Este término se refiere a un rechazo total del cristianismo, donde los individuos abandonan su fe por completo. 4. El mundo entero e Israel finalmente reconocerán a Jesús como su Mesías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre el pueblo de Jerusalén espíritu de gracia, de favor inmerecido y de súplica. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán por él como se llora por hijo único. Y llorarán amargamente por él, como quien llora amargamente por el primogénito. El Señor Jesucristo. Jehová fue a quien traspasaron. El duelo por un hijo único era la forma más profunda de dolor para un israelita. 5. Israel será regenerado, restaurado y reunificado. Jeremías capítulo 33, versículo 8. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y les perdonaré todos sus pecados con que se rebelaron contra mí. Ezequiel 11:17. Por tanto di, así dice el Señor, yo os reuniré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras donde habéis sido esparcidos, y os devolveré la tierra de Israel. En Ezequiel capítulo 11, Dios les habla a los israelitas y les asegura que algún día los traerá de regreso a su tierra natal, y renovará su relación con él. Promete reunir al pueblo hebreo de las naciones donde ha sido esparcido y darles un espíritu fresco y sincero. 6. En los últimos días, muchos irán a Jerusalén a adorar a Dios. Miqueas capítulo 4, versículo 2, contiene una interesante profecía de que personas de todo el mundo vendrán a Jerusalén para aprender acerca de Dios. Dice, y vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos, y caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y de Jerusalén la revelación acerca de él y su verdad. Para entender cuándo se cumplirá esta profecía, es importante identificar el contexto en el que fue escrita. Cuando los profetas del Antiguo Testamento se refieren a los últimos días, generalmente se refieren al período de la tribulación o al milenio. En el capítulo 4 de Miqueas, el enfoque cambia del tema del juicio en el capítulo anterior a un tema de bendiciones futuras en Jerusalén, cuando Dios mismo gobierne. Miqueas capítulo 4 versículo 3. Esto corresponde con el reino milenario durante el cual el Mesías reinará desde su trono en Jerusalén. Además, no nos aburriremos. Las naciones y los reyes funcionarán en un contexto nacional en la nueva tierra, trayendo su gloria y honor a la ciudad. La nueva Jerusalén será el pináculo de la vida de todos en la nueva tierra. ¿Y por qué no? Dada su magnificencia, la Biblia en realidad tiene muchos misterios por descubrir. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo episodio de Espiritualidad.